La encarnación de Ahriman, Rudolf Steiner, Quinta Conferencia, Berna, 4 de noviembre de 1919. Cuestión 5.1. La fase de la evolución que comienza en nuestro tiempo tiene un carácter muy especial. Lo mismo puede, por supuesto, decirse de cada época, pero en cada caso se trata de definir las características particulares de esa era. La fase de la evolución que comienza ahora y se extenderá hasta tiempos muy lejanos se puede caracterizar de manera general diciendo que todas las experiencias a las que se enfrentará la humanidad en el mundo físico durante la futura existencia de la Tierra representarán una decadencia, un retroceso. El tiempo en el que el progreso humano era posible solamente mediante el perfeccionamiento constante de las fuerzas físicas ya ha terminado. En el futuro también progresará la humanidad, pero solo a través del desarrollo espiritual, a través del desarrollo en un nivel más alto que el de los procesos del plano físico. Por consiguiente, las personas que dependen enteramente de los procesos del plano físico no encontrarán en ellos ninguna fuente de satisfacción. Hace mucho tiempo, en el curso de conferencias sobre el Apocalipsis, hablé sobre la guerra de todos contra todos, hacia la cual ahora nos dirigimos. Este hecho debe ser captado con toda su importancia y gravedad. Sus implicaciones no deben permanecer en el ámbito de la teoría, sino llegar también a la expresión en las acciones, en todo el comportamiento de los seres humanos. En el futuro la gente no va a obtener mucha alegría del progreso en el plano físico. Este hecho les hará comprender que en el futuro la evolución debe proceder de fuerzas espirituales. Esto solo puede entenderse investigando un largo periodo de la evolución y aplicando lo descubierto a las experiencias que se volverán más y más generales en el futuro. La tendencia de las fuerzas que se manifestarán en la repetida aparición de guerra y destrucción, procesos en los que la catástrofe reciente no es sino el comienzo, se volverán demasiado evidentes. Es pueril creer que cualquier cosa relacionada con esta guerra pueda traer una era de paz permanente para la humanidad en el plano físico. Esto no será así. Lo que debe suceder en la Tierra es el desarrollo espiritual. Su dirección y significado será claro para nosotros si, después de analizar una larga época anterior al misterio del Gólgota, se tiene en cuenta algo del significado del misterio del Gólgota y luego tratamos de imaginar el impulso de ese evento operando en la futura evolución de la humanidad. Hemos estudiado el misterio del Gólgota desde muchos puntos de vista diferentes y vamos a hacerlo de nuevo hoy caracterizando muy brevemente la civilización que lo precedió, digamos tan atrás como el tercer milenio antes de Cristo, que luego continuó por un tiempo en el periodo de desarrollo propiamente cristiano como cultura pagana. Dentro de esta cultura pagana emergió la cultura hebraico-judía, una cultura totalmente diferente de la cual derivó el cristianismo. La naturaleza de la cultura pagana se puede entender mejor si tenemos en cuenta que ella era producto del conocimiento, la visión y la acción que nacen de las fuerzas cósmicas de rango mucho más amplio que las fuerzas terrenas. En realidad fue a través de la cultura hebraica que el elemento moral fue inculcado por primera vez en la humanidad. En el paganismo, el elemento moral no ocupaba un lugar separado y aparte. En su lugar, en el periodo de esta cultura se desarrolló, la gente se sentía parte integrante del cosmos. Esto es algo que hay que tener especialmente en cuenta. Los seres humanos que vivían en la Tierra en el mundo antiguo pagano se sentían parte del todo cósmico.
sentían cómo las fuerzas que operan en el movimiento de las estrellas se extendían a sus propias acciones, o mejor dicho, a las fuerzas que influían en sus acciones. Lo que surgió después como astrología, vigente todavía, no es sino un reflejo, uno muy engañoso, de la antigua sabiduría obtenida de la contemplación del curso de las estrellas, usada luego como base de los preceptos que regulan la acción humana. Estas antiguas civilizaciones solo pueden entenderse si se arroja luz, mediante la ciencia espiritual, sobre el aspecto exterior de la evolución humana unos 4 o 5.000 años antes de Cristo. Tenemos tendencia a hablar de forma más bien concreta de la primera o segunda épocas posatlantes, pero nos equivocaremos si nos imaginamos que la existencia humana sobre la Tierra en el quinto, sexto o séptimo milenio antes de Cristo era similar a nuestra existencia actual. Es muy cierto que las personas que vivían en la Tierra en aquellos tiempos antiguos tenían una especie de vida del alma instintiva, más parecida en ciertos aspectos a la vida del alma de los animales que a la de los seres humanos de hoy en día. Pero sería una concepción muy unilateral de la vida humana decir que en aquellos tiempos antiguos las personas eran como animales. En lo que se refiere al alma, el ser humano que se movía entonces sobre la tierra era en verdad más parecido al animal. Pero esos cuerpos humanos animales fueron utilizados por seres anímico-espirituales que se sentían miembros de los mundos suprasensibles, sobre todo de los mundos cósmicos. Y siempre y cuando retrocedamos lo suficiente, digamos, al quinto milenio precristiano, podemos decir que las personas hacían uso de esos cuerpos animales como instrumentos en vez de sentirse a sí mismas contenidas dentro de esos cuerpos. Para caracterizar a estas personas con precisión habría que decir que cuando estaban despiertas se movían con una vida instintiva del alma como la de los animales. Pero en esa vida instintiva del alma brillaban algo así como sueños despiertos desde su estado dormido. Y en estos sueños en vigilia, ellos percibían que habían descendido para usar cuerpos animales solo como instrumentos. Este carácter interior fundamental del alma humana, que se expresó posteriormente como rito religioso en el culto a Mitra, con su símbolo principal del dios Mitras cabalgando sobre un toro, por encima de él el cielo estrellado al cual él pertenece y por debajo la tierra a la cual pertenece el toro. Este símbolo no era estrictamente hablando solamente un símbolo para estos pueblos de la antigüedad. Era una visión de la realidad. El carácter del alma de estas personas les hacía decirse a sí mismas: cuando por la noche estoy fuera de mi cuerpo, pertenezco a las fuerzas del cosmos, de los cielos estrellados. Cuando despierto por la mañana, me sirvo de instintos animales en un cuerpo animal. Entonces, en ese tiempo, la evolución humana pasa, hablando en sentido figurado, por un periodo de penumbra. Una cierta penumbra, un cierto letargo se extiende sobre la vida de la humanidad. Los sueños cósmicos retroceden y el instinto toma la delantera. La actitud del alma que predominaba antes en los seres humanos se ha conservado a través de los centros de misterios, principalmente a través de los centros de misterios asiáticos. Pero en el cuarto milenio antes de Cristo y hasta comienzos del tercero, la humanidad en general, cuando no estaba influenciada por la sabiduría que se cultivaba en los centros de los misterios, vivía una existencia impregnada por una más o menos tenue conciencia crepuscular. En Asia y en el mundo entonces conocido,
se puede decir que durante el cuarto y comienzos del tercer milenio, antes del misterio del Gólgota, la vida del alma de las personas era tenue e instintiva. Pero los centros de misterios estaban allí, y a través de ellos, mediante poderosos ritos y ceremonias, se estaba en relación e intercambio con los mundos espirituales. Y fue desde estos centros que los seres humanos recibieron iluminación. A comienzos del tercer milenio antes de Cristo tuvo lugar un acontecimiento trascendental. La causa fundamental de esta vida tenue, más instintiva, puede explicarse diciendo que como seres compuestos de espíritu y alma, la gente de ese entonces todavía no podía hacer uso de los órganos humanos del intelecto. Estos órganos ya estaban dentro de ellos, habían tomado forma en su constitución física, pero el ser compuesto por espíritu y alma no podía hacer uso de ellos. Por lo tanto, los seres humanos no podían adquirir conocimientos mediante su propio pensamiento, a través de su propio poder de discernimiento intelectual. Dependían de lo que les era impartido en los centros de misterios. Y entonces, a comienzos del tercer milenio, un acontecimiento trascendental tuvo lugar en el este asiático. A un niño de una distinguida familia asiática de la época le fue permitido crecer en los recintos de las ceremonias de los centros de misterios. Las circunstancias eran tales que a este niño se le permitió tomar parte en las ceremonias, sin duda porque los sacerdotes que llevaban a cabo los ritos en los centros de misterios recibieron la inspiración para permitírselo. Y cuando el ser encarnado en aquel niño había alcanzado la edad de unos 40 años, aproximadamente esa edad, algo muy notable salió a la luz. Se hizo evidente, y no hay ninguna duda de que los sacerdotes de los misterios habían conocido el evento proféticamente, se hizo evidente que este hombre, al que se le había permitido crecer en los recintos de uno de los centros de misterios en el este de Asia, comenzó de repente a captar en sí, mediante la facultad del intelecto humano, lo que en los centros de misterios se había conocido únicamente por la revelación. Él fue, por así decir, el primero en hacer uso de los órganos del intelecto humano, pero todavía en asociación con los misterios. Traduciendo en términos de nuestro lenguaje actual la forma en que los sacerdotes de los misterios hablaron de esta cuestión, podríamos decir: en este hombre encarnó Lucifer mismo, ni más ni menos que eso. Es un hecho significativo, trascendental, que en el tercer milenio antes de Cristo una encarnación de Lucifer tuvo lugar en el este de Asia. Y a partir de esta encarnación de Lucifer en la carne, pues este ser se convirtió en un maestro, procede lo que se describe como la cultura precristiana, pagana, que sobrevivía todavía a la gnosis de las primeras centurias cristianas. Sería un error juzgar despectivamente a esta cultura luciférica, pues toda la belleza producida por la civilización griega, incluso la agudeza y penetración que aún está viva en la antigua filosofía griega y en las tragedias de Esquilo, habría sido imposible sin la encarnación de Lucifer. La influencia de la encarnación de Lucifer era aún poderosa en el sur de Europa, en el norte de África y en Asia Menor durante los primeros siglos de la cristiandad. Y cuando el misterio del Gólgota tuvo lugar en la tierra, fue solo a través de la sabiduría luciférica que pudo entenderse. La gnosis, que se dedicó a la tarea de comprender la importancia del misterio del Gólgota, fue completamente impregnada de la sabiduría luciférica. Debe, por lo tanto, destacarse en primer lugar que a principios del tercer milenio antes de Cristo hubo una encarnación de Lucifer en China, y a comienzos de nuestra propia era tuvo lugar la encarnación de Cristo.
El significado de la encarnación de Cristo solo fue captado debido a que el poder de la vieja encarnación de Lucifer todavía sobrevivía. Este poder no llegó a desaparecer de la facultad humana de comprensión hasta el siglo IV después de Cristo, e incluso entonces tuvo sus consecuencias, sus ramificaciones. A estas dos encarnaciones, la encarnación de Lucifer en la antigüedad y la encarnación de Cristo que dio a la tierra su verdadero significado, se añadirá una tercera encarnación, la de Ahriman, en un futuro no muy lejano, y los acontecimientos de la actualidad ya se están moviendo de manera de prepararse para ella. De la encarnación de Lucifer a principios del tercer milenio antes de Cristo debemos decir: a través de Lucifer los seres humanos han adquirido la facultad de utilizar los órganos de su intelecto y su poder de discernimiento intelectual. Fue Lucifer mismo, en un cuerpo humano, el primero en captar a través del poder de la inteligencia lo que antes debía ser impartido a la humanidad solo a través de la revelación, es decir, del contenido de la sabiduría de los centros de misterios. Lo que ahora está en preparación, y sin duda sucederá en la Tierra, en un futuro no muy lejano, es la encarnación de Ahriman. Como saben, desde mediados del siglo XV después de Cristo, hemos estado viviendo en una era en la cual la humanidad necesita cada vez más desarrollar todo el poder de la conciencia. Es de la mayor importancia que las personas se acerquen a la próxima encarnación de Ahriman con plena conciencia de este evento. La encarnación de Lucifer podía ser reconocida solo por la visión profética de los sacerdotes de los centros de misterios. Las personas eran inconscientes de lo que la encarnación de Cristo y el evento del Gólgota realmente significaban. Pero ahora todos deberían esperar la encarnación de Ahriman con plena conciencia de los acontecimientos destructivos que ocurrirán en el plano físico. En medio de las tensiones perpetuas de la guerra y otras tribulaciones que ocurrirán en el futuro inmediato, la mente humana se volverá muy inventiva en el plano físico. Y a través de este mismo crecimiento de la inventiva en la vida física, que no puede ser evitado de ninguna manera ni por cualquier medio, la existencia corporal de una individualidad humana en quien Ahriman pueda encarnarse se hará inevitable. Desde el mundo espiritual, esta potencia ahrimánica se está preparando para la encarnación en la Tierra, tratando por todos los medios imaginables de hacer preparativos para que la encarnación de Ahriman en forma humana sea capaz de engañar y corromper en extremo a la humanidad sobre la Tierra. La tarea de la humanidad durante la próxima fase de la civilización será ir hacia esa encarnación con tal conciencia que esta encarnación pueda servir para promover un mayor desarrollo espiritual.